Paco. ¿Qué pasó? Revisa el pasillo 4. Parece que hay un anciano fuera de su cuarto. Voy para allá. Paco, ¿estás ahí? Paco, contesta. Los asilos de ancianos suelen ser lugares de silencio y recuerdos, pero hay quienes aseguran que en estos pasillos también habita algo más, presencias que se dejan sentir en las noches y sombras que aparecen a acompañar a los residentes hasta el final. Hoy hablaremos de las historias paranormales ocurridas en asilos de ancianos, relatos donde la línea entre la vida y la muerte se vuelve más delgada que nunca. Bienvenidos. ¿Qué tal, familia? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy feliz de estar nuevamente en un capítulo con todos ustedes. Familia, les traemos un tema que a muchas personas les ha gustado. Un tema que de verdad a veces pensamos que el mundo paranormal solamente se mueve en ciertos lugares, pero a veces se mueve en lugares donde menos te imaginas. Asilos de ancianos, lugares de descansos, cosas que a veces no tienen explicación, situaciones que de plano rompen esta barrera de lo normal y nos llevan a cuestionarnos nuestra propia realidad. Para traer y contar estas historias, les tenemos una invitada que de verdad es una invitada de lujo y que me da mucho gusto que nos acompañe en esta noche. Diana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Encantada de estar aquí. Gracias por aceptar la invitación, por venir hasta acá donde estamos nosotros. La verdad es que siempre lo digo, me honra mucho cuando personas que saben mucho de los temas y sobre todo el tema espiritual vengan y nos acompañen a hablar de este tipo de historias. Para la gente que te está conociendo por primera vez, yo sé que muchos probablemente ya te vieron en otros proyectos, incluso en televisión, pero para la gente que te está conociendo por primera vez, por favor me gustaría que te presentes. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Redes sociales? Claro que sí. Bueno, mi nombre es Diana Almaraz y yo soy angelóloga desde hace 16 años. Ok. Ya tengo una trayectoria muy grande. Me dedico principalmente a compartir conocimientos que el reino angélico me hizo llegar desde ese tiempo hasta ahora. Doy sesiones, hago mentorías espirituales, limpiezas de casas, negocios. Me encanta mi trabajo, es mi misión, es a lo que me dedico únicamente. Y bueno, me pueden encontrar en redes sociales como angelóloga Diana Almaraz, en Insta, YouTube. Y bueno, apenas voy a entrar a TikTok porque de pronto a veces no me doy abasto, ¿no? Sí. Perfecto, Diana. Muchísimas gracias. La verdad, familia, va a ser un buen episodio de esos que de verdad te van a encantar. Antes de empezar con este episodio, te voy a pedir un enorme favor, ya lo sabes. Antes de empezar, te pido por favor que te suscribas a este canal, actives las campanitas para que YouTube te notifique cuando actualicemos con nuevos episodios. Si nos escuchas por medios de podcast también, sobre todo en Spotify, te invito a que nos sigas allá. Ahí hay un botoncito que dice seguir, pícale ahí para que seas parte y miembro oficial de esta gran comunidad. Y decirte que Diana ha guardado una historia prohibida para nuestro lugar seguro, contenido exclusivo, y al final de este episodio te vamos a dejar un pequeño adelanto de ese episodio que obviamente aquí va a estar súper censurado, pero que allá podrás disfrutar sin censura. De hecho, antes de empezar con estas historias, me dijeron que traías algo para mí. Bueno, en exclusiva te traigo un regalo muy especial,
un regalo que tiene más de 100 años y que fue una herencia, porque esto no lo quería decir porque las personas a veces son morbositas o les da miedo o te etiquetan. Sí. Entonces es como pasar una batuta para hacer exorcismos. ¡Wow! Bueno, en este momento tengo un tetragramatrón. Es una moneda que es una protección. Y yo digo ancestral porque tiene que ver con mis antepasadas. Y te voy a decir algo. No todas las mujeres de mi linaje se dedicaron a hacer exorcismos. Okay. ¿No? Pero mi bisabuela sí. Y esta moneda fue guardada y heredada por generaciones hasta que me fue dada a mí. Pero yo, chicos, la verdad es que no me voy a dedicar a exorcismos. En algún momento asistí, mas no hago exorcismos. Sí sé mucho del tema, pero mi tema no es mi misión. Mi misión es otra y por lo tanto yo te la obsequio con todo mi amor para que esta moneda a partir de hoy ya está limpia y ya está desprogramada. Entonces, tú que estás en muchos lugares, que también entiendo que puedes llegar a tener envidias, también estás creciendo impresionantemente. Gracias. Qué detallazo. Y que te llene de bendiciones, de verdad, de ahora en adelante, y que te proteja a ti y a toda tu familia y a tu equipo de trabajo. Uy, amiga, muchísimas gracias. La verdad es que sí, luego de pronto nosotros nos vamos metiendo a varios lugares. Claro. Los que están en la membresía de la página, contenido exclusivo, saben dónde nos hemos ido a meter. Son cosas tremendas. Y te digo, a veces el tener algo que te recuerda, que también te da ese empoderamiento. Exacto. Y dices, wow, a veces sí es necesario. Muchas gracias, amiga. De verdad, qué detallazo. No me canso de decirlo. Allá en redes sociales van a ver unas fotos que voy a subir para que lo puedan ver de cerca. Claro. Y a ver, amiga. Sí. Vamos a entrar en materia. Sí. Yo quiero iniciar contándote una historia que me comparte un chico que trabajó en un asilo en Jalisco. Este chico titula la historia La anciana y la muñeca. Ok, ahí va. Él dice que entró a trabajar en este lugar y me hace un énfasis bastante interesante porque lo hablábamos nosotros. Normalmente estos lugares son muy tristes, son muy desolados, etc. Pero él me dice, en el que yo trabajaba era todo lo contrario, porque la gente desde la dirección y todos los empleados teníamos esta visión o este enfoque de darles los mejores años a estas personas. Era un lugar muy colorido. Todo el tiempo había música. Una vez a la semana llegaban personas a enseñarles a los adultos mayores a hacer manualidades, que piñatas, que tejer, que esto y el otro. Tenían áreas donde ellos se recreaban, jardines. O sea, era un lugar que de verdad, él me lo dice, la persona, si llegaba triste, porque tal vez su familia lo fue y lo dejó, aquí encontraban este apapacho, este abrazo de toda la gente. Entonces era un lugar muy bonito, no como otros lugares. Hasta que pasó algo un poco extraño. Dice que un día llegó una familia y fueron a dejar a una señora de aproximadamente 80, 84 años, más o menos, con un par de maletas. Literalmente fueron, así lo dice él, fueron a botarla. Un par de maletas, pero había algo peculiar. Esta señora en sus brazos cargaba con una muñeca de unos 50 centímetros y la tenía abrazada. Algo un poco inusual, pero bueno. Se le da la bienvenida, a la señora la presentan con todos se presentan, todos los adultos mayores le asignan dónde va a dormir y todo empieza normal. Pero a los pocos días empezó a ocurrir algo que incomodó tanto a los ancianos como a las personas que trabajaban. Principalmente porque se le veía a esta señora hablando siempre, pero sola. Pero bueno, tal vez no sola, sino con este juguete, con la muñeca. Supongamos que está en este sofá. Aquí está ella, aquí está sentadita la muñeca. Y ella podía pasar horas y horas y horas hablando con esta muñeca.
salía al patio con la muñeca. Y dirás, a lo mejor, pues, es muy especial. El problema es que algunas personas, sobre todo las mujeres, llegaban a decir que había noches donde esta muñeca se acostaba al lado de la señora, pero en las madrugadas la muñeca se sentaba y como que empezaba a hacer movimientos muy sutiles y las señoras solamente veían la silueta porque no veían bien, no tenían sus lentes, la falta de luz, pero lograban ver cómo estaba la silueta moviéndose. Otras personas juraban escucharla hablar. Había momentos donde esta señora se metía a su cuarto y ahí estaba en su sofá y estaba la muñeca, pero los que estaban afuera escuchaban cómo ella hablaba, pero alguien le respondía como con una voz de niña. Y ese tipo de cosas empezaban a ser muy extrañas. También se le veía a esta señora tejiendo estos abrigos, bufandas para la muñeca. O sea, como que le cambiaba la ropa, le ponía sus abriguitos, sus bufandas. Y esto empezó a ser muy raro para la gente. Y tal cual lo que dice la frase, o sea, se empezaron como a alejar, como que todos los ancianitos como que se empezaban a alejar, ¿sabes? Si llegaba a la sala, todos se iban, porque era incómodo para todos los demás. Y había gente que, digo, pues no todos lo hacían, había gente que sí se le acercaba, le hacían plática, porque casi no hablaba, y le decían, ¿y esa muñeca? O sea, como, ¿qué es? ¿O qué significa para ti? ¿O por qué la traes para arriba y para abajo? Y esta señora le decía una frase o unas palabras que eran todavía más raras, porque ella le decía, es que no es un juguete, no es una muñeca, es mi hija. Pues, ¿cómo que es tu hija? Dice que decía, es que hace muchos años mi hija murió y ella era su juguete favorito. Y lo que dice que hizo es que a su hija la incineran y las cenizas las guarda dentro del juguete de la misma muñeca. Y ella empezó a tomarle este cariño y a tratarla como si fuera su propia hija. Eso todavía hizo que algunas personas pensaran que fuera mucho más enfermo que lo que ellos imaginaban. Y es que ya había muchas cosas como de que sí, la vemos que mueve, habla. Y de pronto dicen que la señora, había días donde la señora se ponía como triste y como que se ponía a llorar. Y gente veía como la muñeca, o sea, la veían no moviéndose, pero la veían como si estuviera en una posición como abrazándola, como consolándola. Y la gente no quería dormir en ese mismo cuarto con ella. Había señoras que en este lapso empezaron a pedir su cambio. Le pidieron a sus familiares, que lo sacaran de ahí. Mucha gente se fue. Y para este punto nos dice esta persona que la atmósfera del asilo cambió por completo. Dice, donde antes había juegos, música, colores, diversión, ya era un lugar que se veía gris. La gente estaba o encerrada o ya no estaba. Los patios, las salas en común estaban vacías. La gente no quería salir, tenían miedo. Y todos sentían esa pesadez en la atmósfera, no solamente los adultos mayores, sino también los mismos empleados. Y ellos sacaban estas deducciones de, es desde que esa señora llegó aquí. Dice que siguieron pasando los días y empezó a ocurrir algo bien extraño todavía. Aquellos adultos que tenían una enfermedad ya preexistente empezaron a presentar complicaciones, fallas múltiples, y eso provocó que en pocas semanas al menos 5 adultos perdieran la vida. Entonces era muy extraño. La familia de estos adultos llegaban, reclamaban, peleaban y todo así como, pero ayer estaba bien, antier estaba bien, ¿no? Entonces, médicamente, sus enfermedades, quienes sufrían del corazón, un paro cardíaco y cosas así. Entonces, esto ya no tenía explicación. Más gente dejó este lugar, este asilo, pidieron que su familia se los llevara. Y así estuvo por varios meses
este lugar ya era una penumbra. Pero esta persona que nos comparte la historia nos dice hasta que el final por fin llegó. Llegó un día una mujer de unos 50 años, quien apareció de repente en las instalaciones diciendo ser hija de la señora y que se la iba a llevar. Dice, pues como que todos en el fondo así como de, qué bueno que se va. Dice, nosotros preparamos su maleta, dejó su vehículo afuera, el coche estaba encendido. El detalle es, dice, cuando llevo las maletas para guardarlas y abro la puerta, veo que en los asientos de atrás habían al menos unas 3 o 4 muñecas idénticas sentaditas. Eso, dice, yo hice como que no vi nada, meto las maletas, entra la señora, nos vemos, señora, hasta luego. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué fuerte! ¡Qué extraño también! Y qué extraño porque también hay personas que hacen rituales extraños, ¿no? Y pues, híjole, y muy herméticos. Y yo me atrevería a pensar, no sé qué opines tú, que a lo mejor había otras almas ahí, ¿no? O sea, a lo mejor, bueno, no almas, sino pasa lo siguiente. Sí. Dicen que cuando a un cuerpo no se le da sepultura, como debe de ser, pues de pronto su espíritu anda penando. No me atrevería a decir que es así para todos porque, vamos, no sé, hay muchas situaciones que a veces pasan así o no. Pero yo siento que a lo mejor, pues, no sé, guardaban ahí algo, ¿no? Algo ahí en la muñeca. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué crees? Yo te tengo otra historia buenísima. Ok. Relacionada también con algo así. Ok. Parecido, pero diferente. Perfecto. Bueno, aquí va. Esta historia la cuenta una persona que se llama Lucio. Uh-huh. Bueno, Lucio es una persona que está buscando trabajo y entonces encuentra en un asilo justamente como un asistente. Él no tiene conocimientos, dice, como médicos o no tenía conocimientos geriátricos. Sin embargo, le dieron la oportunidad de entrar como para abastecer insumos, para apoyar a las enfermeras o incluso si se necesitara como controlar a alguien, pues también, ¿no? Y él dijo, pues claro que sí, yo voy. Era como entre si se necesitaba algún medicamento, limpiar, él estaba ahí presente y le gustó la idea. Entonces dice Lucio que él es una persona, siempre ha sido una persona totalmente agnóstica. O sea, no es una persona que se sugestione y dijo, pues vale, es trabajo y ahorita lo necesito. Y que estuvo contento, trabajando, adaptándose a un ambiente totalmente diferente, ¿no? Y también hablaba de esta parte de, pues, de empatía con los ancianos, ¿no? Porque muchos la tienen, algunos no, pero él en particular sí. Claro. Y entonces, fíjate que en este geriátrico o asilo iba a ser el aniversario, ¿no? Entonces se estaban preparando porque venía ya entrando octubre. Entonces, algo muy peculiar, porque él ya tenía ahí trabajando bastante tiempo, o sea, no un año, sino unos meses, 4 meses, y llega octubre. Entonces, cuando llega octubre, dice que él sigue con sus tareas normales, pero se da cuenta que llegan personas a arreglar el lugar, ¿no? Por ejemplo, cambiar las lámparas, que estuviera todo presentable, puesto que iban a conmemorar otro año de esta institución que fue realmente regalada, ¿no? Por una persona muy especial. Sí. Entonces, ya, Lucio sube las escaleras, porque es de 3 niveles este lugar, y se da cuenta que va pasando, ¿sabes?, por un pasillo, porque tenía que ir por algunas cosas en particular, y como él pensó que estaban electricistas y todo tipo de técnicos ahí arreglando los desperfectos para que cuando llegaran los familiares de los pacientes vieran que pues está en buen estado, ¿no? Y se le daba mantenimiento. Claro. Imagínate como película de terror. Él dice que en ese momento no se asustó,
Pero conforme fue pasando en el pasillo, se fueron prendiendo las luces, así como pum, pum, pum. O sea, y dijo, seguramente pusieron sensores, ya que había sensores en la planta baja. Y pensó él, pues hay sensores. Entonces se mete al cuarto donde le piden el material que necesita en ese momento. Él estaba solo y se regresa. Y cuando se regresa, empieza a escuchar que se cae algo, un golpezazo así fuerte, ¡pum! Y él dijo, ¡ay, qué pasó que se cayó! Y entonces un carrito, ¿ves? Donde las enfermeras como que llevan, ¿no? Toda esta parte de insumos para los pacientes, solito se salió de la habitación donde él había entrado. Y dijo, caray, qué raro. Cosa rara. Él empieza a caminar, las luces no se apagan, pero conforme está avanzando, se van apagando detrás de él. Y él dice, bueno, tal vez es un nuevo sistema. Y se baja y le dice a un compañero que se llama Luis, que ya tiene más tiempo ahí, muchísimos más años trabajando. Le dice, oye, fíjate que las luces se prenden del segundo piso. ¿Hay luces, hay sistema automatizado? Dice, no, ese es solamente ahí en el primero, ¿no? Entonces le dice, no, es que yo vi un señor. Y entonces dijo, no, es que me pareció ver un señor que pasó y así y todo, porque me aventaron el carrito. Y entonces pues yo dije, ¿quién es? A lo mejor alguien se quedó. Y entonces Luis, el compañero, no sabía como si decirle o no, porque de pronto renunciaba, ¿no? Porque pues se asustaban y claro, ya no querían trabajar ahí. Y de pronto le empieza a decir, bueno, pues lo que pasa es que fíjate que aquí, en este lugar, ese era el lugar donde era el consultorio de un doctor que fundó este lugar, justamente. Y él, cuando ya era muy grande, habitó el tercer piso. Entonces él falleció aquí e incluso las cenizas de este fundador están ahí en la habitación donde tú entraste. Y llegan a pasar este tipo de cosas. Y él dice, bueno, pues vi una sombra, no sé. O sea, él es escéptico porque dijo, no puede ser. Se fue todo. Llegó el gran día de la celebración. Todos listos. Entonces revelaron una foto, ¿no?, de la persona que fundó y todo esto. Y entonces, ¿cuál fue la sorpresa de Lucio? Que vio, porque después lo volvió a ver, que se dio cuenta que realmente era la persona que había visto, ¿no? Era él. Era él, sí, era él el fundador. Entonces, aquí, a diferencia de estos espíritus que estaban contenidos en la muñeca, en la historia que contaste, que incluso se movían y sí escuchaban, ¿no? Claro. O sea, lo fuerte aquí es que ella estaba hablando con otra voz y se escuchaba, ¿no? Entonces, qué miedo, ¿no? Pero aquí no, porque él no molestaba a nadie. Y entonces Luis le dijo, aquí él habita, él fundó, yo pienso que quiere estar aquí para acompañarnos, pues él quiso mucho este lugar y nunca se mete con nadie. Entonces lo que decía Lucio es que aprendió a convivir con esta energía con mucho respeto y que a partir de ese momento lo que hacía era, vengo por el material con sumo respeto, ¿no? Claro. Y se quedó a trabajar y se acostumbró, pero él nunca había vivido ninguna experiencia. En ese momento empezó a creer. Wow. Y es que pasa, ¿no? Normalmente las personas no creen en algo hasta que no les toca vivir una experiencia. Pero a ver, aquí yo tengo una duda, me gustaría ver si me puedes ayudar. Por ahí se dice, y ojo, es un dicho, no es que sea tal cual, porque muchos van a decir, yo guardo las cenizas de mi mamá, de mi papá, no pasa nada. Y te creo perfectamente. Pero hay personas que deciden guardar las cenizas de sus familiares y sí pasan cosas. Claro. No a todos, porque te vuelvo a repetir, hay gente que una vez yo lo hablé en un tema, me dijo, no, yo llevo 20 y tantos años y las cenizas de mi mamá están en la sala o en el comedor o acá y no pasa nada. Pero así como hay estos testimonios, hay otros de estas personas que dicen, no, sí pasan cosas y como tú mencionas, se cree que el hecho de tenerlas todavía en esta forma y que estén en una casa, como que anclas el alma de la persona y evidentemente en algún momento alguien la va a ver. ¿Tú qué opinas de eso? Fíjate que justo en el pasado me llegaron casos así, ¿no?
donde me preguntaban, Diana, ¿qué hago? Porque sentían esta culpa de el apego de no soltar. Es mi mamá. Y no es lo ideal, no es lo ideal tenerlo en casa. Se le tiene que, si se hizo una promesa a la persona que trascendió, se le tiene que cumplir. Por ejemplo, o sea, tú no le puedes decir, sí, yo lo voy a hacer y no lo haces, porque esa persona no va a descansar y la energía te va a mantener en una tristeza y te va a absorber y no es saludable. Entonces, si el difunto dijo, mi voluntad es que me cremen, pero mis cenizas las lleven, no sé, a tal estado o las echen al mar, pues hay que cumplirle. Aparte, no es lo ideal. Lo importante es que cumpla su ciclo, porque justamente es lo que pasa. Y eso es lo que hacen, por ejemplo, personas de dudosa integridad, donde tú sabes que compran las cenizas de los muertos para trabajar, y se me hace una total falta de respeto, que te digo, pues no es saludable y no deben de mantenerse en casa. Oye, mira, esta historia, voy a ser muy honesto, no la iba a contar. ¿Por qué? Porque es muy fuerte. Ok. Tiene algo que de verdad es la historia que yo dije que me voló completamente la cabeza. Esta persona, bueno, principalmente es anónima y nos dice que trabajó en un asilo de ancianos en Veracruz hace ya varios años. Dice que su labor era cuidar a las personas, a los adultos mayores, apoyar en temas de limpieza, estar muy pendiente de aquellos ancianos que necesitaban sus medicamentos y pues bueno, muchas labores, ¿no? Como decimos por ahí, empleado general. Dice que él todo el tiempo presenciaba cuando llegaban familias a dejar a su familia y que eran días muy tristes porque normalmente los ancianos demoraban mucho tiempo como en adaptarse, ¿sabes? Los primeros días sufrían, algunos no comían o no dormían y a veces en casos extremos le tenían que suministrar pues medicamento para que ellos pudieran descansar. Entonces pues ya estaba acostumbrado, dice, ya al mes, a los 2 meses ya estas personas como que ya se adaptan a este lugar, a su nuevo hogar. Dice que una tarde conoció a don Fausto. Don Fausto era un señor que a pesar de que ya tenía 92 años, veía muy bien, tenía muy buena vista, pero tenía múltiples enfermedades y usaba silla de ruedas. Dice que algo le llamó la atención de este señor porque cuando lo fueron a dejar en el asilo, entró en depresión, lloró muchísimo. Y dice, pues es duro ver esto, ¿no? Ver cómo literalmente vienen, lo dejan y esta persona pues sufre de tristeza, de depresión. Dice que había algo en el rostro de este señor que él no sabía interpretar. O sea, sí le daba tristeza a todo, pero había algo en su rostro que, híjoles, no encajaba. Entonces él estuvo observando mucho a don Fausto, a este señor, y dice que muy de vez en cuando llegaba una persona a visitarlo y así como que muy frío, y que cada vez que terminaba la visita don Fausto giraba su silla de ruedas y se iba a su cuarto y se ponía a llorar. Entonces pues eso le causaba mucho pues dolor, mucha tristeza de ver que este señor estuviera sufriendo tanta tristeza. Esta persona que me comparte la historia nos dice que aparte de trabajar ahí, formaba parte de un grupo misionero local, pero que ellos tenían prohibido ejercer su creencia o su religión en el trabajo. Entonces dice, yo tenía muchas ganas de acercarme, hablarle de Dios, o sea, como que él encontrara tal vez la paz, ¿no? Leyendo la Biblia, etcétera. Pero dice, pero por mi trabajo, pues no podía. Entonces dice, una tarde, mientras coincidimos y compartíamos un café, dice que empezó a hablar con este señor y le dijo, no me quiero morir. Y él le dice, no se preocupe, don Fausto no se va a morir. Y dice que el señor le volvió a repetir, es que no me quiero morir. Y se ponía a llorar.
Y a él le causaba mucha tristeza ver todo esto. Entonces dice que le dice: venga, don Fausto. Lo llevó a su cuarto y le pregunté: ¿quiere que yo ore por usted? Dice que don Fausto se queda mirando y le dice: sí. Dice: en ese momento puse mi mano en su frente y pues empecé a hacer una oración muy simple, una oración pues muy breve, solamente pues para decirle a Dios que trajera paz a su vida, que estuviera bien. El Señor cerró los ojos, dice que sintió bonito, dice apretó mi mano y sus ojos se pusieron un poquito húmedos. Entonces me agradeció y me dijo: gracias, nunca había sentido tanta paz. Y pasó. Entonces él veía que el Señor de repente ya se iba reincorporando, pero otras veces como que igual seguía triste, o no se quería levantar, o no se quería tomar sus medicamentos, y otra vez: don Fausto, ándele, levante. O sea, un Señor que le daba a él la necesidad de cuidar lo demás, ¿no? Porque le llegaba al corazón el verlo tan triste. Dice que una vez, o una mañana mejor dicho, dice que lo encontraron tirado junto a su cama y tenía dificultad para respirar. En ese momento, dice, corrimos varios, lo levantamos, le hablamos a su familia. Nadie llegó, nadie contestó. Y dice: yo me tuve que quedar toda la noche cuidándolo. El Señor estaba acostado, tenía suero, yo estaba a un lado y de repente como que dice que le ganaba el sueño. Pero pues él estaba cuidando a don Fausto. Dice que aquella madrugada fue bastante fuerte y empezó a orar mucho por él. Dice: yo la verdad empecé a orar mucho por él, pidiéndole a Dios que le trajera paz, que estuviera bien. Y dice que decidió hacer algo. Y voy a hacer un paréntesis. Él dice que de repente Dios le daba esta capacidad de ver cosas más allá. Como, sabes, voy a orar por ti, pero me da Dios esta habilidad, este don de ver qué es lo que pasa contigo. Pero que de repente le pasaba y a veces no. Y dice: lo que hice, me puse a orar, me puse a ayunar y a orar de madrugada para despertar esto, para fortalecerme. Dice: voy a orar por don Fausto, voy a orar mucho por él para que Dios lo levante, etcétera, etcétera. Entonces dice que esa noche que llegó a su casa, descansó un poco y se levantó en la madrugada y ayunó para que Dios le diera esta fuerza y al día siguiente ir a orar por él. Pasó, dice que estuvo orando en la madrugada, se le metió a bañar, se alistó y mientras se bañaba seguía orando, y camino al asilo seguía orando, dice, hasta que llegó, preguntó por don Fausto. No, pues está triste, está en su habitación. Pasé, dice, yo seguía todavía repitiendo mis oraciones. Y cuando llega con don Fausto, le dice: don Fausto, déjeme orar nuevamente por usted. Pero dice, ya sabía que estaba empoderado. Sí, hijo, adelante. Dice: pongo mi mano en su frente y cierro los ojos. Y empezó a decir estas oraciones que suelen ser un poco más intensas. Ya no es como una oración de: Señor, te pido por... No, es un poquito más asertiva la oración. Y suele sentirse más fuerte. Dice que cuando él empezó a orar, se empezó a calentar mucho la frente del Señor. Dice: mi mano se estaba quemando, pero yo seguía con los ojos cerrados, pero ya me estaba mi mano quemando de lo caliente que se puso su frente. Y dice que su mano hacía esto. Dice: mi mano empezó a hacer este movimiento, pero yo sabía que algo estaba ocurriendo y que no tenía que detener la oración. En eso vino una visión. En esta visión vi a una mujer embarazada en el piso desangrándose, y vi a don Fausto pateando su vientre, y esta mujer pedía ayuda y este hombre lo seguía haciendo una y otra vez. Como que cambia la escena y hay otra escena donde hay un niño de unos 8 años. Don Fausto ya se veía más grande en esta visión y se veía ejerciendo maltrato con este niño. Llegó a ver, dice, cómo le pateaba la cabeza y el niño se paraba. Y en otra escena, mucho más fuerte, ya se veía a don Fausto ya anciano,
pero no tanto como en su actual. Pero escuchaba la voz de una niña que decía: abuelito, me lastimas. Y la escena no la voy a describir, pero es aquello que se imaginan. Esta persona dice que abre los ojos y retira su mano, impactado de lo que había visto. Como un señor que se veía tan dulce, tan inocente, tan sano, había hecho tanta maldad. Dice que se le queda mirando y le dice: ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Y este hombre le responde, primeramente le sonríe y le dice: nada de lo que me arrepienta. En ese momento, dice, yo sentí un escalofrío en todo el cuerpo al escucharlo eso y el ver cómo su rostro se deformó y esa dulzura, ese amor cambió. Dice, literalmente tenía el rostro de un demonio. Yo, dice, me salí del cuarto. Me salí molesto porque descubrí lo que este hombre había hecho y entendí por qué nadie lo buscaba, nadie lo iba a ver más que una persona que llegaba prácticamente hasta obligado, pero a nadie le interesaba a este señor. A nadie. Dice que pasaron los meses y él como que se alejó mucho de don Fausto, que realmente ese es su nombre, Faustino. Uh-huh. Y después de cerca de un año, don Fausto murió. Él, porque es hombre, él no tiene las palabras para explicar, porque dice: Paco, es increíble cómo a veces vemos a las personas y ni siquiera nos imaginamos lo monstruoso que pudieron haber sido, pues, de más jóvenes. Dice, esto solamente fue un fragmento de lo que él hizo, pero estoy seguro que él hizo mucho más daño. Híjole, qué fuerte. Y me recordó un poquito, por ejemplo, la historia de Albert Fisher. Uh-huh. O sea, ¿le recuerdas de este anciano? Sí. Que hizo cosas aberrantes. Y justamente, ¿no? Tras la máscara de la debilidad, como un ancianito. Híjole, qué fuerte lo que estás diciendo. Y a veces muchas personas dicen, ay, esta persona, ¿por qué está sola? ¿Por qué no la cuidan? Sí. Pero no sabemos detrás qué hizo. Claro. Y el karma se paga en vida. O sea, porque es una ley de causa y efecto. Así es. No es una maldición, sino es... Mira, por ejemplo, ¿estás de acuerdo que si tú estás en esta vida, como que ¿por qué tendrías que estar pagando cosas de vidas que ya fueron? Así es. Lo que se paga en vida. O sea, la vida te lo cobra, sí o sí. Y pues si alguien, imagínate, fue así, y obviamente él no va a decir, ¿no? Fui un monstruo, fui un depredador, fui un... ¿Ya sabes? Sí. Entonces, pues es normal que esté así y otras personas pensarían, ay, pobrecito, ¡guau, qué fuerte! Yo nunca pensé que esta historia fuera a tomar esta curva, porque yo dije, bueno, yo también me estaba sintiendo muy mal por este señor, ¿no? De pinche gente, ¿por qué lo fueron a dejar allá, abandonar, ¿no? Y de pronto dices, pero ¿cómo es posible, no? Y el cinismo todavía de decir, ya lo sabes, lo viste, o algo pasó y pues ya, o sea, ya para qué lo oculto, ¿no? Y lo dijo abiertamente, pero qué fuerte, amiga. Wow, qué fuerte, amigo. No, fuertísimo. Wow. Híjole, bueno, a ver, vamos a tratar de superar esta historia que no creo, pero esta está tierna. Está un poco tierna, pero también, como que inesperada. Aquí perfecto. Va. Bueno, resulta que hay una persona de nombre Marco. Marco suele caminar por su vecindario y a pocas cuadras hay un asilo a veces son casas improvisadas, ¿sabes? Que alguien, ¿sabes? O sea, no es de que sea la institución, porque él dice, no es nombre, porque, o sea, no es que haya un nombre en particular, sino era como refugio, porque también hay asociaciones que hacen este tipo de lugares, ¿no?
y sobre todo para quienes no tienen familia. Entonces dice que le llamó la atención que él siempre veía a una mujer vestida de púrpura, ¿no? Vestida de púrpura y al lado de ella un señor, siempre misma ropa, un sombrero, una camisa a cuadros, pero le llamaba la atención algo, que estaba en silla de ruedas y que solo tenía una pierna. Entonces, pues él pasaba y todo, y así como de que, y dice que de pronto manejaba y como a manera como de cortesía, medio le tocaba el claxon, como decir, ay, aquí estoy, ¿qué onda? ¿No? Pero nunca había hablado con ellos. Entonces él, pues, pertenece a la religión católica, e iba a misa, y en la misa se les ocurre la idea de hacer un festejo justo a este lugar, ya que estaba en la misma colonia. Ok. Y dijeron, ok, sí, vamos a hacer la celebración, vamos a hacer algo bonito para los ancianos, acompañarlos, llevarles un detalle, ¿no? Híjole, porque aquí hay algo bien importante. Generalmente cuando las personas ya son muy grandes, a veces entra este trabajo tan difícil de hacer, que es el de la compasión o el del perdón. Uh-huh. Pero pues a veces, no, ¿sabes? Sí. Entonces, pues ya, fueron a darles como este acompañamiento, a lo mejor a leer, a platicar. A los ancianos les gusta mucho relatar sus historias, sí, y te las pueden repetir mi vida como 30 veces. Así es. Cuando lo haga, Paquito, recuérdamelo, ¿no? No, yo también cuando envejezca, no que me digan, Paco, ya repetiste esa historia. Híjole. Ya lo hago, imagínate. Imagínate. Bueno, entonces, dice que se dio la interacción justo porque le llamó la atención y se puso a hablar con este señor que le dijo que se llamaba Hugo, el señor Hugo. Y le dijo, ay, señor, ¿y cómo está? No, pues fíjese que no tiene familia. No, dice, tengo 3 hijos, pero pues cuando me incapacité de una pierna, pues me vinieron a dejar aquí, ¿no? Porque él dijo que se había accidentado con un caballo, o sea, que se cayó y pues perdió la pierna, que fue como un poco fuerte el accidente. No le dio detalles, pero perdió la pierna. Y también pues tenía una condición, ¿no? Supongo, con diabetes y así, que favorece, ¿no? Cuando hay una herida. Claro. Ajá. Bueno, entonces el señor se veía buena persona, tranquilo, igual, misma ropa, y le llamó mucho la atención que su botita, la única que tenía, pues, estaba como muy desgastada, muy rota. Entonces le dio, pues, como ternura, y atrás de este señor estaba la mujer de púrpura, que él, cuando la saludó, nunca le contestó, ¿no? Dijo, hola, buenas tardes. Nunca contestaba, siempre tenía un semblante totalmente sobrio, ¿no? La señora. Entonces, pues ya se acabó el convivio, se fue y le tocó tanto el corazón la historia de pensar que sus hijas, pues lo dejaron ahí, ¿no? Y dijo, no, a mí no me gustaría que me hicieran esto, a mi abuelito, ya sabes. Ahí entra, te digo, esta parte de la compasión y es donde vemos a todos los ancianos como si fueran un pan de Dios. Así es. ¿Verdad? Entonces dijo, ay, le voy a ir a comprar otra bota. Y que bueno, para esto se me pasó a decirles que le preguntó, ¿no? De que, oiga, ¿de qué número calza? No, pues que del 8. Y entonces ya se fue y al otro día regresó. Regresó y ya preguntó en el enlace, oigan, vengo a ver al señor Hugo. Al señor Hugo, y ya le empezó a decir, sí, el señor Hugo. Hugo. Y así como que se le quedaron viendo extrañados, ¿no? Y dice, sí, es un señor que siempre paso y generalmente viste pues la misma ropa. Entonces pues, le compré ropita, le compré unas botas, anda en silla de ruedas. Tuvo un accidente de un caballo. Entonces pues le dijeron, oye, ¿gusta pasar? Es que queremos como hablar con usted y comentarle algo. Entonces dice que llega, ¿no? Marco, y de pronto, wow, le enseñan un archivo donde le enseñan que el señor Hugo, primero la foto. Ah, ¿es este señor? Sí, claro, es él. Para confirmarlo. Claro, para confirmarlo todavía no le habían dicho nada y él pensaba que lo iban a llevar a la habitación. Justo, ajá. Porque, ajá. Y le dijeron, es que falleció hace 5 años. Y entonces les dijo, y es que también siempre está ahí al lado una mujer que viste de púrpura. Y le dijeron, no, aquí no hay ninguna mujer de púrpura. Aquí es donde entran esas habilidades psíquicas o dones que a veces uno no pide nacer con ellos,
sino que los traes y por alguna razón, alguna persona los puede ver, otras no. O se va desarrollando, no lo sabemos. Entonces, esta persona, Marco cuenta que se sintió muy mal, que se quedó como con el nudo en la garganta, pero también se quedó con la zozobra de quién era esa mujer. Después de que se fue, nunca más regresó, porque dijo, estuve hablando con un muerto. Claro. Lo impresionó demasiado, sobremanera. Entonces, cuando ya pasaba, sí lo veía, pero ya nunca se atrevió a hablar con él porque pensó que era sacrilegio y más, porque, pues, ¿cómo es que se aparecía? No daba crédito porque él nunca antes reportó ningún tipo de experiencias. ¿Tú qué piensas de la señora de morado? A mí me recuerda algo fuerte. No sé si llegaste a ver la película El Espinazo del Diablo. Ya tiene mucho tiempo, pero creo que sí. Por ahí se me quedó una frase grabada donde decía que un fantasma es como un evento que se repite una y otra vez toda la eternidad cuando alguien no se quiere ir de un lugar, ¿no? Así es. Wow, se me hace así como impresionante. Entonces, a lo mejor esta señora sometía parte de su energía. ¿Tú qué piensas? ¿Qué pasó ahí? Es que puede haber muchas razones. Porque, a ver, y lo voy a abordar desde probablemente varias creencias. Se supone que cuando nosotros fallecemos o dejamos de existir, debemos trascender, ir a un lugar, ¿no? Y ya independientemente de la religión o la creencia, si hay un cielo, un infierno, una reencarnación o una trascendencia, etcétera. Pero si algo no trasciende y se queda acá, es porque algo lo ata. Algo te ata a este plano. ¿Ok? Estamos en entendido de que sí, algo ataba a este hombre. Pero el ver a un compañero, en ese caso a la mujer, yo podría pensar, si este señor en vida se dedicó a algo, podría ser, no sé si llamarle su guía, su protección, su deidad. Es que no sabría decir qué es. Sí. Por ejemplo, hay gente que se le ha visto con la Santa Muerte. Y esta entidad o deidad se manifiesta de muchas formas. No precisamente nada más como la calavera. Y hay gente que lo ve. Por ejemplo, mi esposa ha visto a esta entidad en sus 3 fases. En la que es hueso, en la que sí tiene carne, pero está como chupada, así como, ¿sabes? Sí. Y donde es una mujer, o sea, normal, con carnita, pero sabe que es ella porque siempre extiende la mano huesuda y hace esto. Entonces, esto va a cambiar mucho dependiendo la creencia, el sesgo, etcétera. Pero sí puede ser algo importante de por qué siguen estos dos, porque técnicamente son 2 espíritus, sí, 2 esencias que están aquí. ¿Por qué están aquí? Entonces sí, yo creo que puede haber muchas explicaciones para eso. Ya, incluso esta persona, Marco, dijo, le preguntó por ella, ¿no? ¿Y quién es esta mujer? Y dijo, no sé, o sea, ella ya tenía muchos años aquí, antes de que yo llegara. Es como un muertito que lleva... Claro, y que se quedaba ahí, pero que nadie podía ver. Y él, como estaba en la misma condición, pues sí la podía ver, o sea... Ya estamos sobre la recta final, amiga. Hey, amigo. Mira, yo te quiero contar una última historia y retomar un poco algo que nos contabas de estas personas que pueden materializar la brujería. Sí. Ok, esta historia la comparte una persona de nombre Luis. Luis trabajó también en un, vamos a llamar así, un geriátrico, también donde se cuidaban a varios adultos mayores. Y dice que en este lugar había visto de todo. A él le tocaba mucho ayudar con los pacientes que eran un poquito más pesados, personas que no se querían tomar el medicamento, hacer cambio de pañales, limpiar sábanas. A él le tocaba lo pesado, lo rudo. Y dice que pues en este tiempo él se llegó a llevar muy bien con los ancianos y las ancianitas. Él se llevaba bien con todos. Y ya llevaba bastante tiempo pues trabajando así. Un día dice que llegó un señor de nombre Noé. Un señor que tenía un gran sentido del humor. Pero tenía una peculiaridad.
Este señor era ciego completamente. Todo el tiempo estaba sentado en una banca del patio o estaba sentado en la sala, pero siempre estaba rodeado de gente, porque dice que a pesar de que no veía, tenía un sentido del humor bastante fuerte. Era muy bromista e incluso dice que hacía chistes y bromas sobre su ceguera. Entonces a los demás les causaba risa, ¿sabes? Platicaban mucho. Ese señor era muy, como decimos aquí en México, muy parlanchín. Hablaba hasta por los codos, entonces contaba muchas cosas y era muy gracioso porque todo el tiempo hablaban de cosas de sus tiempos y se tiraba los chistes. Y pues bueno, dice que aquí hay algo importante porque dice, sin embargo, yo notaba que en ciertas horas del día buscaba estar solo. Solamente se sentaba en una banca del jardín y permanecía quieto como si escuchara o hablara con alguien más. De pronto se abría del grupo de personas y pedía que lo llevaran y lo apartaran. Eso era algo bastante extraño porque pues no era tan normal ver que una persona estuviera integrada, de pronto se va, simplemente no para dormir, para estar solo. Y todo el tiempo hablaba de su llegada desde Cuba, que era un modo tan particular. Todo lo que hablaba pues eran grandes historias, era un excelente narrador de historias. Y dice que una tarde le tocó escuchar una conversación donde un señor, un adulto mayor de nombre Humberto, un residente de ahí, le dijo: oye, ¿y cómo fue que perdiste la vista? Dice que cuando le dijo eso, este señor Noé como que se le borra la sonrisa y como que hizo una mirada un poco incómoda y solamente le dijo: fue un accidente. Solamente eso. No volvió a decir nada. Y se dieron cuenta todos los demás que ese tema lo incomodaba. Entonces empezaron a preguntárselo una y otra vez. Oye, ¿cómo perdiste la vista? Oye, ¿y por qué quedaste ciego? Y todo el tiempo cambiaba lo que decía. Primero decía que por un accidente. A otro le dijo que se cayó de un caballo. A otro le dijo que le cayó un líquido en los ojos. Y a otro simplemente le dijo que por la edad. Entonces todo el mundo ya se reía porque decían, no, como decimos en México, ¿no? Nos estás choreando, nos estás cuenteando ahí con cosas que no son ciertas, ¿no? Pero sí era un tema que todos notaban que le podía y que se quedaba como muy serio, no hablaba tanto y siempre mentía al respecto. Pero eso no era lo más interesante. Había algo y esta persona lo veía. Dice, a pesar de que este señor no veía, parecía que veía con algo más. Porque siempre que una persona hablaba a solas con él, esta persona quedaba como en shock, o lloraba, o quedaba muy feliz, pero como que algo les decía este señor a las otras personas y cambiaba el semblante. Entonces eso se le hizo muy extraño y como que empezó a estar como que muy pendiente de él. ¿Qué les dice? ¿Cómo es que hace que personas lloren o se alegren? Y eso pues era bastante extraño. Dice que una madrugada le tocó sacarlo al jardín, pero para esto dice que la persona que nos manda la historia estaba muy preocupado, tenía problemas en casa, situaciones muy delicadas con su mamá. Dice que sacó al señor, lo dejó en la banca, se da la vuelta y ya se iba. Pero que este señor lo toma de la mano. Le dice: hijo, espérate, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo está Josefina? Sí, ¿tu mamá cómo está? Dice que él se quedó así de... bien, ¿por qué? Y es cuando él le dice esto: sé que no está bien, la he visto. Tiene rato ese problema que ella tiene. Sé que las quimios no están funcionando y que podría perder más que el habla. Quiero ayudarte. Esto será lo último que haré en mi vida. Él dice que escuchó todo y se quedó como... ¿qué me está diciendo?
O sea, nadie en el trabajo, nadie sabía que mi mamá estaba teniendo problemas muy fuertes con su cáncer de garganta. Nadie lo sabía. ¿Cómo es que este señor se sabe su nombre y sabe lo que está pasando? Dice, yo no podía creerlo. Dice, se quedaba así como en shock. Lo miraba a la cara y le decía, ¿cómo supo? Y este señor le volvió a decir, tú no preguntes. Simplemente eso es lo último que voy a hacer en vida. Dice que le pidió que lo llevara a su cuarto. Lo llevó. De uno de sus cajones sacó como un frasco. No alcanzó a ver muy bien, pero sacó como un polvo. Y dice, llévame al patio. Lo lleva al patio. Dice que ese polvo se lo frota en las manos y empezó a hacer este movimiento. Y se las colocó en su garganta y como que empezaba como a recitar algo. Dice, de pronto, este señor empezó a hacer sonidos muy extraños. Como que empezó como a hacer... así como a quejarse. Y de pronto empezó a toser, pero este ataque de tos fuerte, que el pecho le sonaba, como dicen, muy fuerte estos ataques de tos. De pronto empezó a sentir como dolor porque empezó a agarrarse muy fuerte el cuello, pero como que se apretaba. Y de pronto empezó a vomitar. Dice, fue así que yo le hablé a más compañeros que vinieran a auxiliarlo. Este señor hacía su mano así de que está bien, tranquilo, está bien. Pero no le hablaba, solamente como que le decía, cálmate, no pasa nada. Como que era normal. Dice que terminó de vomitar y que a partir de ese día ese señor ya no fue el mismo. Dice que empezó a estar en silla de ruedas. Él no estaba en silla de ruedas, necesitó silla de ruedas. Dejó de hablar por mucho tiempo, se la pasaba más tiempo acostado, encerrado. O sea, sí mencionó que pues le había afectado a un nivel físico. Y es que, dice, me dijo que por lo que se había destacado a él o sea, por lo que todo lo que él hacía, él había perdido la vista, por eso que él había hecho. Pero él seguía sin entender, pero ¿qué hizo? O sea, ¿qué pasó? Dice, nunca me explicó nada, solamente me dijo, tú despreocúpate, vas a estar bien. Dice que pasaron unos poquitos meses y a él le tocó ver cuando este señor falleció. Dice que falleció en vista de muchas personas que trabajaban en este lugar. Él pierde la vida de forma pues muy rápida, pero algo extraño que a él lo marcó muchísimo es: mi mamá actualmente, dice, vive con nosotros, está bien, su cáncer desapareció. Pero cuando le preguntaron, o mejor dicho, cuando él le dijo que él perdió la vista por hacer lo que hacía, por curar a las personas, él quedó ciego. Entonces ahora él no entiende qué fue lo que realmente pasó. Y digo, yo de este lado estoy tratando de interpretar el hecho de él empezó a tener los síntomas, el dolor, y llegó a expulsar algo. Siento que es como las personas, digo, tal vez no en todos los casos aplica, cuando van y te limpian u oran o algo, sí te quitan eso que tú tienes, pero la persona que está de este lado como que transmuta eso para que no le afecte. Pero este señor sí le afectaba en un grado muy fuerte, al grado de haber perdido la vista de esa forma. Por eso a lo mejor nunca le dijo a la gente cómo quedó ciego. Por eso todo el tiempo decía, no, pues me caí, no, pues... porque no lo iban a entender. Ahora, me llama algo la atención. Esto que él hacía era un acto totalmente de amor incondicional. Claro. Así, literal. Para entender esto, o sea, a mí lo que me vibra, o sea, lo que yo te puedo decir es, esta persona, aquí hay dos cosas. No necesariamente se te tiene que pegar lo de otra persona, porque si alguien sabe manejar las energías, no se te pegan. Es lo que yo les decía a mis alumnas de pronto.
¿Ustedes creen que si a mí se me pegara todo, no estaría ya 3 metros bajo tierra? Claro. Ahora, ¿cuál es el blindaje más poderoso? El amor. Cuando tú lo haces de corazón, honestamente, eso es como también un blindaje, ¿no? Uh-huh. Y si te tienes que estar limpiando, por ejemplo, ahora las energías ya cambiaron. Yo recuerdo que antes decía, como que ¿por qué me tengo que estar limpie? Porque entonces, Dios me protege, ¿sabes? Pero la tierra es la tierra y el astral es el astral. Así es. Y entonces sí hay que protegerse y limpiarse constantemente. Yo no lo quería entender hasta que de pronto, no es que yo como asimilara, fíjate, cuando tenía muchas consultas en un estado de la República donde me fue espectacular muchos años, entonces todas las personas me decían, ay, ya te venimos a dejar nuestras cosas. Y yo por adentro decía cancelado. Y después, cuando ya les tuve confianza, le dije, no me dejas nada. Le digo, te estoy ayudando a trabajarlo. Nada más, pero justo. A mí no me dejas nada. Es como, no voy a caer en poner ese bloqueo, ¿no? Claro, esa es una creencia también, porque la mente es muy poderosa. Sí. Y lo que tú aceptas con conciencia pasa, porque tú eres esa autoridad que decide. Yo siento, fíjate, no sé si te checa a ti, a lo mejor en una vida pasada puede ser, porque esto sí de pronto puede llegar a pasar, que el Señor hizo cosas terribles, pero terribles, y que en esta vida se llaman catalizadores. Uh-huh. Los catalizadores ayudan al alma a evolucionar. Entonces, si alguien fue muy canijo, de pronto en otra vida dice, ahora quiero ser lo opuesto, porque quiero hacer el bien y de corazón. ¿Para qué? Porque solo eso nos va a hacer evolucionar, el aceptar las cosas desde la conciencia como son, pero el amor incondicional, que es muy difícil, porque aquí todo es muy condicionado. Aunque se diga amor, es condicionado. Claro. Siempre. ¡Wow! Sí, entonces siento que puede ser por ahí. Justo también. O sea, no hay de otra. Porque, por ejemplo, el Maestro Jesús sanaba, pero hacía los milagros, pero a él no se le pegaba nada, ¿no? Claro. Porque aceptó su destino y también le costó trabajo, pero aceptó su destino, ¿no? Sí. Digo, lo entiendo perfectamente y tiene todo el sentido, porque justamente las personas que trabajan en energía, digo, tú lo sabes, sí, saben cómo lidiar con eso. Si no se dedicarían a eso, o estuvieran muertos, como también lo dices. Y aparte yo siento que fue como un acto de decir, voy a morir, pero es redimirme a final de cuentas, ¿no? Tal vez subsanar algo o que hizo en otra vida o que hizo en esta y decir, pues si es la forma en la que puedo yo alcanzar el perdón o la trascendencia o algo, exacto, lo voy a hacer. Bueno, muy bien. Les voy a platicar esta historia. Pero ahora la cuenta Marta. Ok. Marta. Bueno, Marta trabaja en un lugar igual, ¿no? Un geriátrico, siendo asistente, ella sí, con estudios, ¿no? de enfermería. Entonces se dedica a cambiar pañales, igual, medicaciones, esto, lo otro, que todo esté en orden. Y resulta que había una situación muy rara. Ella empezó a notar algo entrando octubre, noviembre. Dice que la muñeca izquierda le empezaba a doler muchísimo. Ok. Mucho. Y entonces le dolía y entonces empezaba a percibir un olor, primero como a flores, ¿no? Y luego decía, pero a flores como esos nardos que ponen en el sepelio, y que luego pasaba a ser algo como putrefacto. Y eso no lo había experimentado nunca en el lugar, ¿no? ¿Y qué pasa? Empezó a darse cuenta que era un patrón. ¿Por qué? Porque alguien fallecía. Pero alguien totalmente saludable, pues que no tenía algún diagnóstico, sí, o no tenía una mala calidad de vida, ¿no? Y que todavía se veía fuerte. Y entonces, porque fue continuo, entonces le llamaba mucho la atención y lo comentó con otra compañera y la compañera pues empezó a reír de ella, ¿no? Se burló y otra vez lo mismo, igual, seguido. Entonces, la última vez que pasó, ya para hacerlo así como más resumido,
esta cosa que no sabía qué era una energía, sintió que la jaló totalmente de la mano y que la empezó como a quemar. Uh-huh. Y entonces, igual, llega y este olor putrefacto que dice ella que a principio ella pensaba que era desasolve, a lo mejor algún paciente, bueno, alguno de los residentes se había enfermado del estómago porque ella pues cambiaba pañales y todo, y de pronto pues las personas ya más grandes como que también tienen otro olor, ¿no? Así es. Y igual, ¿no? Pero no, nada. Entonces, cuando la agarra, dice, no, aquí ya es algo muy fuerte porque antes me dolía, pero ahora alguien me tomó directamente, ya físicamente. Y dijo, no, pues voy a traer un padre. Y fueron por un padre, hizo la bendición y todo se calmó por un tiempo. Pero casualmente coincidía en que había llegado, o sea, ella no había caído en cuenta de que todo esto pasó a raíz de que llegó una paciente peculiar, que casi no hablaba, que se aislaba, que era como muy hermética, ¿no? Entonces, llega la paciente, esta que nunca hablaba, o sea, no le sacabas una palabra, y dijo, no debiste haber hecho eso, no debiste haberlo traído. Entonces ella como que se sacó de onda y no entendía bien qué era. Uh-huh. Entonces, pues estaba refiriendo al padre, porque las cosas se pusieron más fuertes. Entonces, ahora se morían de 3 en 3. O sea, 3 personas una falleció hoy, mañana. Entonces, este lugar se empezó a tener esta fama y todos se llenaron de terror y se querían salir de ahí. Había muchas personas que por su condición era imposible. Claro. Pero los familiares también, incluso la institución, o sea, ¿cómo les decían a sus familiares, oye, se están muriendo de la nada tu paciente? Y empezó a haber como muchos problemas e incluso disputas y tal vez algo como de demandas, porque dijo, no, yo vine a ver a mi papá la semana pasada y estaba bien, ¿cómo es posible que ya falleció? Y así, entonces estaban desesperados. Okay. Y todos ya se querían ir, había pánico, nadie quería, o sea, ya sentían todos que se morían y muchos empleados renunciaron, entre ellos ella. Okay. Y lo que pasó el último día que estuvo ahí fue que esta señora le dijo, tú tienes la culpa y vas a pagar por haberlo traído. O sea, no, al padre. ¿La amenazó? Sí, la amenazó y dijo que ella, pues ahí nos vemos. Se fue porque dijo, no vaya a ser la de malas y me toque a mí. Porque dijeron, si creías o no, era totalmente una realidad que se empezaron a morir muchos ancianos. Claro. Y resulta que se fue a su casa y todo. ¿Y qué crees? Sintió nuevamente que le agarraron la muñeca. Pero en este caso, bueno, antes de irse, me pasó decir que la señora le agarró la muñeca y físicamente, como decir, tú tuviste la culpa, y sintió la misma sensación. Es que se me pasó esto. Y después se fue y sintió esa misma vibración. Ok. O sea, ya agarrando la física, como cuando le pasaba y no había nadie a su alrededor. Uh-huh. Y es que hay cosas así muy fuertes e inexplicables que a veces ni les busques explicación porque solo acéptalas como son, porque si no te vuela la cabeza y dices, ¿qué pasa aquí? Bueno, la cuestión es que se va, descansa y en la madrugada recibe una llamada. Y lamentablemente le informaron que fallecieron sus padres en un accidente automovilístico. Y fue la amenaza que le hizo esta señora y ella no se atrevía a contar esta historia. Es algo muy doloroso para ella. No manches. Y dijo, es lo último que voy a contar. No lo entiende. No, o sea, y dijo, caso cerrado, pero para ella ha sido muy difícil. Y a partir de ahí fue lo último que pasó y siente que fue porque fue como una maldición que le dio esta mujer, no sé, ¿qué piensas tú? Y pues esa es mi última historia, ¿no? Dicen por ahí que en la boca está el poder del bien y del mal. Uh-huh. Tanto puedes bendecir a una persona y le va bien, como puedes maldecir a otra persona. Y sobre todo, la emoción que está emanando tu cuerpo
la ira, el enojo. Hemos hablado de la magia que se hace con, pues, la ira, que suele ser muy fuerte. Entonces imagínate no sintiendo todo esto, declarando algo, una amenaza, la intención de que exista un daño. Evidentemente, digo, ¿qué más brujería quería? Y si no estás protegido correctamente, puedes recibir pues esa intención de otra persona. ¿Puedo decir algo? Lo que pasa es que acabo de ver a alguien pasar, pero no atrás, sino con el rabillo del ojo atrás de ti, en la ventana, ¿no? Pero no vi una persona atrás, o sea, como adelante con el rabillo del ojo. Sí. Ahorita donde está la cortina morada, bueno, o púrpura. Bueno, ya siguiendo con eso. Es normal aquí. Es normal aquí, pero no me asusto. Okay. ¿Qué te digo? Sí. Pues ya me acostumbré. No soy miedosa de nada. Y muchas cosas también tienen una explicación científica. Claro. Pero no me da miedo porque estoy acostumbrada. Wow, yo pensé que hoy no iba a pasar. Digo, ya siempre le decimos a los invitados que es normal aquí. De pronto vemos al muertito, a Don Chepe o Frank, no sé quién sea. Pero de pronto llega por este estudio cuando hay temas que suelen ser fuertes o cuando la persona también nos comparte cosas muy fuertes o las historias son fuertes y como que se acerca. Como a ver, está ahí algo. Oye, pero me llamó la atención que fue atrás de ti, pegado o sea, de este lado de la pared, no del otro lado. Ah, ok, fue de este lado. Sí, atrás de ti. Ok, qué fuerte. Ya sí, silueta. Sí, es una pero sombra. No me da miedo, o sea, igual y es... Siempre estamos conviviendo con energías. No, imagínate aquí de lo que... Pero no me da miedo, ni me dio miedo, ni nada. Sí. No soy asustadiza. Y todo lo que se habla, ¿no? Qué fuerte historia, amiga. Siempre. Qué fuerte historia. Digo, ya hemos hablado también en casos donde haces un tipo de pacto. Ándale, sí, claro. Justamente, y se van... Ahora sí que curiosamente se van muriendo otras personas. Pero pues a ti te está yendo bien. Digo, este tema es muy fuerte. Sabemos que al principio puede ser, si lo quieres ver, muy, muy bien. Pero ese tipo de cosas, y dicho por brujos que hacen los pactos, terminan mal. Muy, muy mal. ¿Qué forma de terminar este episodio, amiga? ¿Cómo te la pasaste? Increíble. Me encantó porque es la primera vez que vengo a un podcast de temas extranormales. Yo soy muy fan. Muchas gracias. Ya sabes, de mis canales favoritos, pero es la primera vez que comparto y que me abro a esto. Entonces, independientemente de que yo trabajo solo la luz, ¿no? De pronto sí ves cosas que, pues ahí están, claro, pero que nunca te pueden amenazar. ¿Por qué? Porque tú no las llamas, las invocas, porque nadie puede violar el libre albedrío. Justamente. Y porque otra cosa importante que a veces vale la pena recordar, nosotros tenemos la gracia y tenemos el poder. Eso es importante, que nunca se les olvide. Así es. Y ¿saben? Ustedes pueden ser poderosos a través del amor. Así es. No a través del dominio ni de situaciones absurdas que no tienen sentido. A través del amor. Justamente, amiga. Entonces, es bueno para ti y para mí ser poderosos porque así podemos ayudar a más personas o canalizar la energía para un bien. Ya no necesitamos más caos en este mundo. Así es, amiga. Qué buena plática. Te quiero agradecer nuevamente. Ya lo hice muchas veces, pero otra vez, gracias por aceptar la invitación. Gracias por el obsequio que me acabas de otorgar. Para los que quieran ver bien a detalle, lo voy a subir en mis redes sociales. Síganme como Paco Arias en Instagram, porque allá lo voy a estar subiendo. Muy seguramente cuando ya haya salido ese episodio, ya lo subí en mi red social para que vayan a verlo. Y amiga, antes de irnos, recuérdanos por favor otra vez tus redes sociales. Claro que sí, amigo, con mucho gusto. Estoy más activa en Instagram. Me encuentran como Angelóloga Diana Almaraz o Diana Almaraz MX. Perfecto. YouTube igual, Angelóloga Diana Almaraz, y
pues prácticamente ahí estoy. Perfecto, amiga. Muchísimas gracias nuevamente. Familia, gracias a todos los que llegan a este punto, aquellos que terminan los podcasts, los episodios. De verdad, de corazón, muchísimas gracias. Te quiero invitar, antes de pasar y retirarte, por favor, si no has dejado tu like, te pido de la manera más amorosa que nos apoyes con ese me gusta, te suscribas a este canal porque muchos ven, poquitos se suscriben. Si nos sigues en medios de podcast, sobre todo Spotify, y te hablo a ti, familia de Spotify, hay un botoncito en nuestro perfil para que le des seguir y recordarte que Diana reservó una historia y aquí te dejo los adelantos para que veas de qué vamos a hablar. Saludos y bendiciones para todos. Mi nombre es Paco Arias. Hasta la próxima. Chao. Y le dice, su hija tiene un trabajo de muerte y solo hizo su suegra. Después me entero, el padrastro, o sea, los que los adoptaron, abusaba de mi mamá, el esposo. Que le empiezan a limpiar y que a mi mamá le salió una víbora de la boca. A mi abuela, a partir de la pérdida de mi papá, le da diabetes. X, ¿no? ¿Pero qué crees? Adivina de qué murió. Cáncer en el cerebro. Ahí tengo acta y todo. Mi mamá está desaparecida cuando yo tenía 15 años. O sea, tiene muchos... Y nunca más la volvimos a ver. Y en esa ida, mi papá se estrelló con un tráiler. O sea, mi papá se metió abajo de un tráiler y le voló la cabeza.